Ok, entonces, por favor, Edwin, ya que estás atentísimo, Edwin, vamos a irnos aquí al módulo. Ok, ahí está. Muy bien, Edwin, entonces lee, por favor, el caso. Paciente de sexo femenino, 17 años, estudiante de secundaria con problemas familiares, quien a raíz de una discusión ingiere 15 tabletas de fenobarbital que utilizaba su hermano menor para el tratamiento de una epilepsia. La encontraron profundamente dormida, con una respiración superficial, con bradipnea de 8 respiraciones por minuto y una cianosis peribucal. Fue llevado a urgencias y hospitalizada de inmediato. Lamentablemente no es raro en el momento actual que estamos viviendo, no es raro tener este tipo de casos donde un adolescente ayer, no sé si vieron las noticias, no sé si fue estatal o nacional, donde un adolescente se quitó la vida porque su mamá le había quitado su celular, no sé si lo vieron. No. Sí, o sea, la verdad es que estamos viviendo un momento muy, muy trágico, muy, muy difícil de esto. Digo, esto de que un adolescente de 17 años, porque tuviera un problema, tomara una pastilla pastillas hace 20 años era muy raro, pero ahora tenemos una epidemia de suicidios. Entonces no es raro que ustedes como futuros médicos de formación les vaya a tocar abordar un caso de este tipo. Y bueno, pensando en el fundamento, porque acuérdense que esto ya es la parte de integración, o sea, pasamos de ver las gasometrías en un papel a plantearlo en un caso clínico. Pensando en el contexto del caso clínico de esta paciente, ¿qué pueden opinar? ¿Cuál creen que va a ser el desenlace o la situación que se desencadenó? Una acidosis respiratoria. Evidentemente, antes de llegar al estado de acidosis, vamos a tener, o ¿qué va a llevarla al estado de la acidosis? La hipoventilación. La hipoventilación secundaria a la depresión del aparato respiratorio, que ese sería el efecto de esta droga, ¿no? Entonces la encuentran profundamente dormida con respiración superficial, bradipnea de 8 respiraciones por minuto y ya con datos de cianosis peribucal. Evidentemente fue trasladada a sala de urgencias y aquí habrá varias situaciones desde el punto de vista de tratamiento, pero vamos a abordar la parte de la gasometría, que es la que nos interesa. Entonces, a ver, Adrián, el estado gasométrico, dinos cómo es esta gasometría. Empezando desde la regla que les enseñamos. El pH está bajo, sería una acidosis. Sería acidemia realmente, acidosis lo entendemos perfectamente, pero acidemia, ajá. El dióxido de carbono está aumentado. Está de verdad fuera de rango, tiene 70 de CO2, está demasiado fuera de rango. ¿Y qué más? Y el bicarbonato está aumentado en 30. Ok, y entonces, ¿cuál sería el diagnóstico, Adrián? Sería una alcalosis respiratoria. ¿Están de acuerdo con Adrián? No. Acidosis. Perdón, Vías de compensación. Sería acidemia porque el pH está por debajo de 7.35 y evidentemente va a ser de tipo respiratoria. ¿Y quién va a llevar a cabo la compensación? El bicarbonato. El sistema de bicarbonato. Y bueno, aquí nos está dando un valor de 30. Aquí falta, sería muy raro con un valor de 30 pensar en que no se está llevando a cabo la compensación.
Quizás lo único que nos faltaría, porque pues, está elevado, nos faltaría hacer el cálculo por las ecuaciones para determinar que este nivel de bicarbonato pues es el congruente con la situación de la enfermedad. Entonces, ¿qué alteración ácido-base se identifica en este paciente, Carlos Adrián? Estado de acidemia, ¿no? De tipo respiratoria y por el contexto, por dos cosas. El contexto, aquí tenemos la oportunidad de ver el caso clínico, es decir, la fotografía completa. Podemos determinar que este es un estado agudo porque pues, nos están relatando cuál fue la situación, pero además sabemos que es acidosis respiratoria aguda por el valor de pH. Ahorita vamos a ver un estado crónico donde vamos a observar cómo los valores de pH y bicarbonato nos determinan que se encuentra en un estado crónico. Entonces, esta es acidosis respiratoria aguda. ¿Y cómo se corregirá la alteración ácido-base de este paciente, Fernanda? Bicarbonato. ¿Lo crees? Ese es el punto al que quería llegar. Es un trastorno de tipo respiratorio. Las compensaciones metabólicas, ¿cuándo van a llegar a corregir un estado de acidosis respiratoria? ¿Cuándo lo van a corregir? En un estado agudo. De entrada lo hacen después de las 24 horas. Esta paciente, así como la encontraste y te la llevan a sala de urgencias, ¿crees que te va a aguantar 24 horas? No. No, ¿verdad? Entonces, las compensaciones metabólicas efectivas se van a dar en los estados de acidosis respiratoria aguda, perdón, crónica. En los estados de acidosis respiratoria crónica, ahí sí vamos a tener compensaciones de tipo metabólicas muy significativas. En los estados agudos, como este caso, la compensación se llevará a cabo por maniobras que van a implicar desde ventilación no invasiva, es decir, darles soporte ventilatorio para que justamente corrija la hipoventilación. Ya veíamos en la clase de insuficiencia respiratoria que el fenómeno de hipoventilación va a estar dado por la condicionante de la disminución del volumen respiratorio, es decir, el volumen corriente, o bien la disminución de la frecuencia respiratoria. Y seguramente en este caso están sucediendo ambas situaciones que favorecen a la formación de CO2. Entonces, en este caso en particular, la indicación de administrar bicarbonato pues no te va a funcionar absolutamente de nada. Lo que va a corregir el trastorno son medidas de soporte, no solamente administrando oxígeno, sino a darle ventilación no invasiva y ventilación invasiva. ¿Qué otras condiciones clínicas pueden ocasionar este mismo trastorno ácido-base? EPOC. Muscular. Pero fíjense que el EPOC, sobre todo en estado agudo. El EPOC en estado agudo, porque el EPOC en estado crónico, como generalmente lo vemos, suele dar acidosis respiratoria crónica. Ok, entonces, ¿qué otra parte de EPOC me dijeron? Vamos a darle la vuelta por acá. ¿Enfermedad por qué? Neuromuscular. No es el mejor ejemplo de enfermedad aguda. Generalmente dan crónicas. ¿Alguna intoxicación alcohólica? Sobredosis. Intoxicación alcohólica. No, la verdad es que muchos intoxicados alcohólicos no generan ese tipo de trastornos. Otra que se les... ¿Mande? Sobresedación. Sobresedación pudiera ocurrir. Generalmente un paciente que está sobresedado, por lo general ocurre en una sala de urgencias con ventilación mecánica. Un paro cardíaco. Un paro cardíaco, evidentemente. Otra que está menos agresiva y que la vemos mucho en neumonía. Ya les dije. ¿Dolor torácico? Neumonía. Neumonía. También la neumonía les puede condicionar insuficiencia respiratoria. Entonces acá tenemos al EPOC, tenemos el síndrome de hipoventilación, de apnea y hipoventilación obstructiva del sueño, que también les puede generar
este tipo de trastornos. Ok, entonces, la ecuación para calcular el bicarbonato esperado en la acidosis aguda, en el caso de la acidosis aguda respiratoria, lo esperable es que el bicarbonato aumente. Por ahí hay un celular vibrando, para que lo cierre un poquito su micrófono, por favor. Entonces, lo esperado en la acidosis respiratoria aguda es que el bicarbonato aumente, pero no como si fuera un estado crónico. La fórmula para estimar el bicarbonato esperado es la siguiente. Es muy parecida a la que ya vimos. Entonces aquí vamos a tener que por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2 sobre un valor normal promedio de 40, el bicarbonato se incrementará entre 1 a 2 miliequivalentes. Entonces, aquí tenemos la gasometría. Tenemos 70 de CO2. Entonces, 70 decía que por cada 10 que se aumente sobre el valor normal promedio, el valor normal promedio es 40, el aumento ya es hasta 70, nos da 30,000 equivalentes. Por cada 10 se va a aumentar el bicarbonato entre 1 a 2,000 equivalentes. Entonces, tenemos que la ecuación queda así. 30,000 equivalentes, 30 milímetros de mercurio va a equivaler a un incremento máximo de 6,000 equivalentes. Y como valor de bicarbonato tenemos 24 más 6. Esto equivaldría a 30,000 equivalentes. ¿Dudas de esta parte? Sí, ¿lo podría repetir, por favor? Ok. Entonces, esta tablita que está aquí del lado derecho es importantísima porque representa la forma como se va a hacer el cálculo para la corrección de cuántos milequivalentes va a aumentar el bicarbonato en un estado agudo. Entonces, déjame que seleccione aquí el texto. Ok. Entonces dice, por cada 10 milequivalentes, 10 milímetros de mercurio del CO2 arriba del valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? 40 milequivalentes. 40. Entonces, 40 es su valor promedio. El bicarbonato se va a elevar. ¿Cuánto se va a elevar? De 1 a 2 miliequivalentes. ¿Vale? ¿Hasta ahí no hay problema? ¿Hasta ahí no hay dudas? No. No, ¿Cuánto tiene nuestra gasometría? 30. No. No, ¿Cuánto, tiene o sea, 70. ¿cuánto tiene? 70. Tiene 70. De CO2, presión parcial de CO2, tenemos 70 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto está elevado respecto al valor promedio normal? 30. 30. 30. Entonces, hacemos una resta de 70 que tenemos medido menos el valor promedio normal. Y esto nos va a dar 30,000 equivalentes. Y dice que por cada 10, lo que está aquí en la ecuación, por cada 10, vamos a tener 2,000 equivalentes. Si tenemos 30,000 equivalentes de exceso, 30 milímetros de mercurio no son 1,000 equivalentes, 30 milímetros de mercurio en exceso, de 10 a 20, sería de 0 a 9, o sea, mejor dicho, de 1 a 10, le corresponderían
2 miliequivalentes. De 10 a 20 serían 4. Y finalmente, no sé, activo uno de los dos micrófonos. Ya está. Ok. Y finalmente de 10 a 20, de 20 a 30, estamos hablando de 6 miliequivalentes. Ahora sí, ¿quedó claro? Sí. Sí, Doc. ¿Quién no lo había entendido? ¿Luis? Sí, yo. Ya me quedó Ya. claro, Doc. Gracias. Ahora sí, ya te quedó claro, Luis. Ok, entonces, gracias. finalmente vamos a tener 24. ¿De dónde sale este 24? De lo normal de bicarbonato. El valor normal. Así es, del valor máximo de bicarbonato. Entonces, el valor máximo de bicarbonato es 24 más 6 miliequivalentes, son 30. ¿Qué es lo que tenemos medido? Tenemos 30 miliequivalentes medidos aquí en sangre, que es lo que nos dio la gasometría. Entonces, tenemos la medición de 30 que corresponde con lo que está resultando de nuestra ecuación. Ok, entonces, cuando pasamos se queda este texto. Vamos. A ver si nos deja regresar. Ya nos deja quitar el texto. Bueno, ok. Caso 3. ¿Quién lo va a leer? Ahora vamos a ver, Fer. Lúcete, Fer. Morales, tocaya. Pero no Yo aparece. dio la respuesta. Ahí está. Sí. Paciente de 64 años, fumador exagerado de 50 paquetes por año, Ujú. portador de un EPOC avanzado con espirometría que muestra FEP 1. FEP 1 de 35% del teórico. Ajá. Y una relación de FEP 1 y FEP C de Y 42. capacidad vital forzada de 42, eso ya lo vimos. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense, ¿qué patrón tiene? Obstructivo. Obstructivo, ¿verdad? Y decíamos que para saber qué grado de severidad de la obstrucción tendríamos que voltear a ver al FEP 1. Tiene el FEP 1 demasiado bajo, entonces cuando veamos que va a ser la próxima semana el tema de POC, vamos a ver que este paciente está bastante grave. Muy bien, entonces síguele, Fer. Acude a valoración ya que presenta disnea de 4, o sea, de mínimos esfuerzos, y desde hace 2 meses usa oxígeno a 2 litros las 24 horas. Ok, la gasometría, ¿cómo está? Ya no la veo. Ahí está. El dióxido de carbono está elevado, el pH está normal. Y ¿Cuánto tiene de pH? 7.39. 7.39. Ok, acuérdense. Primero, yo sé que hay gente muy avanzada, pero vamos a irnos por la regla de interpretación. Nuestro primer punto para interpretar va a ser el valor de pH. Entonces, en este caso tiene acidosis. 7.39. Ahora hay que determinar si la acidosis es de tipo respiratoria, es de tipo metabólica. ¿Cuál sería el segundo paso para la interpretación? El dióxido de El carbono. CO2. El CO2. ¿Cuánto tiene CO2? 75. 75. Entonces, el CO2 está elevado. Tenemos aparentemente ya diagnóstico. ¿Y cómo está el bicarbonato? Elevado.
elevado. ¿Cómo esperarían para la acidosis respiratoria? ¿Esperarían encontrar el bicarbonato? Elevado. Elevado. Fíjense cómo en el ejemplo anterior teníamos ¿cuánto de CO2? ¿Cuánto era el valor? 70. El valor era de 70, ¿ok? Y en este tenemos 75. ¿Cuánto era el pH de nuestro ejemplo anterior? 7.26. ¿Cuánto tenía el pH de nuestro ejemplo anterior? 7.20. 7.20. ¿Y cuánto tiene ahorita este paciente? 7.39. 7.39. Entonces, no es tan diferente el valor de CO2. Tenía el anterior 70 y ahora 75. O sea, son 5 milímetros de mercurio. Pero la diferencia es enorme en el valor de pH. 7.2 a 7.39. Eso es un mundo con una variación tan pequeña de apenas 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿a expensas de qué está dado este pH para este valor de CO2 tan alto? Bicarbonato. Veíamos en el ejemplo anterior que cómo estaba la persona con ese valor de CO2 neurológicamente hablando. ¿Cómo estaba? Neurológicamente hablando. Deprimida, estaba inconsciente. Deprimida, inconsciente. Y este paciente llega a la consulta de seguimiento. Entonces, a expensas de qué está teniendo esa compensación. Del bicarbonato. Del bicarbonato, ¿verdad? O sea, el bicarbonato está funcionando excelente para llevar a cabo la compensación respiratoria, en este caso, la compensación metabólica para que el pH esté funcionando en un estado adecuadamente. Les decía, en vida real, el paciente con un estado de este tipo tan exagerado me llegó a tener 90 de CO2 con pH de 7.4 y venía a la consulta. Entonces, eso es lo que yo les comentaba. Cuando ustedes vean valores de pH normales con elevaciones tan significativas del CO2, lo primero que van a sospechar es que este paciente esté en estado crónico, que la acidosis respiratoria que presenta sea crónica, porque prácticamente es imposible tener o sospechar que esto es agudo. ¿Y cómo lo vamos a corroborar? Pues vamos a hacer las reglas de la corrección. Vamos a ver que nos deje avanzar. Ahí está. Entonces, el trastorno principal de este paciente, Fernanda. Este es tu caso, Fer. Diagnóstico gasométrico. Acidosis respiratoria crónica. Acidosis respiratoria crónica. Así es, compensada. Y el diagnóstico de este paciente, lo vamos a ver más adelante, es EPOC en estado avanzado, seguramente una clase C o una clase D de la enfermedad. Y rápidamente para terminar la clase de hoy, es una ecuación prácticamente similar a la que ya vimos. Aquí les estoy poniendo el ejemplo del estado agudo, aquí les estoy poniendo el ejemplo del estado crónico. Entonces es la misma ecuación, nada más que en el estado agudo va a subir entre 1 a 2,000 equivalentes y en el estado crónico va a subir hasta 4,000 equivalentes. Y entonces si tenemos 75, ¿cuánto tiene de exceso? Arriba de 40. 35. 35,000 equivalentes. ¿Cómo lo sacamos? Pues es muy sencillo. 75, que es lo que tiene arriba del valor máximo, del valor promedio, que es 40, nos da 35.
¿cuántos miliequivalentes va a tender a formar si es estado crónico? 14. 14. ¿De dónde va a salir eso? Pues de cada 10 van a ser 4. Tenemos entonces 30 de elevación, son 12, más un 5 que correspondería a 2 miliequivalentes. Eso finalmente nos da, en estado agudo, 14. Y en estado crónico, 7 en estado agudo y 14 en estado crónico. Entonces, ahí les puse las dos ecuaciones. Por eso, para que ustedes vieran a cuál de los dos estados corresponde. Y aquí les puse un estado con el mismo valor de CO2, 75 en ambos casos, mismo valor de oxígeno, y lo que les cambié fue el valor del pH. Entonces, vean cómo, aunque el CO2 y el oxígeno tienen el mismo valor en las dos gasometrías, vean cómo el pH es diferente en ambos escenarios. Aquí, sin ver todo esto que ya les puse acá, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? ¿Cuál es crónico y cuál es agudo? El de arriba es crónico. Y de abajo agudo. Es agudo. El de arriba es crónico. Solamente con ver el valor de pH vas viendo tu lectura. Valor de pH elevado, con CO2, pero en pH normal. Con un CO2 de 75 te espantas, dices, pero es crónico porque el valor de pH está normal. Ya, te tranquilizas. Pero en este caso tiene 75 de CO2, con 7.15 este paciente está, por más bicarbonato que esté compensando, que esto pues la verdad es que en vida real es bastante raro porque esta es una acidosis respiratoria aguda. No esperaremos que por más bicarbonato, aquí está el ejemplo, aunque esté el bicarbonato en la corrección que le toque, jamás va a lograr que este pH en estado agudo se vaya a algo normal. Entonces, la respuesta al planteamiento terapéutico no es ponerle bicarbonato, sino es darle el tratamiento ventilatorio óptimo, porque si no, este paciente se les va a morir. Muy bien, entonces son las 9:05. Nos ha llevado más tiempo de lo planeado ver estos escenarios clínicos de gases arteriales, pero la verdad es que siempre sucede así. Es un tema muy interesante y nos vamos extendiendo bastante. Entonces, ya no hay tiempo de dudas porque estamos sobre el tiempo. Entonces, vamos a detener aquí la